Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Masejet Nazir, página Mem Gimel 43. Nosotros en el DAF anterior quedamos en la respuesta de Rabbi Yohanan que dijo: ¿cuándo es que el Nazir, por ejemplo, va a recibir azotes Malkut por Tum'a y por Biá, por impurificación de tocar un met, o por ibia? Bia significa que entrar en una casa, entrar en un lugar donde hay un met. Entonces dijo, eso es babait, ¿se acuerdan? En la casa cuando la persona entra, el nazir entra, está transgrediendo las dos, la tumá, sin necesidad de llegar a tocarlo, en verdad, sin necesidad o sea, entró a una casa donde hay un met, un cuarto, sin necesidad de llegar a tocar el met, nada más entrar ya y se purifica tum'a de met, y aparte por vía, por entrar en un lugar donde hay un met, ya son las dos prohibiciones que está transgrediendo, y va a recibir dos ciclos de malkut. Y por otro lado, Kan, el caso de que solamente va a recibir, el caso que es tum'a de tum'a, que se purificó dos veces y recibe solamente un solo ciclo de azotes de malkut, era, por ejemplo, el basadé. ¿Qué significa basadé? En un lugar donde no hay un techo, donde la persona entra en un lugar donde hay un met y no hay un techo. Entonces, caso, creo que hay dos met, tocó a los dos, no importa. ¿Por qué no importa? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que está tocando a dos met y es lo mismo. Y como es lo mismo, entonces, ¿qué pasa? Se considera un solo ciclo de azotes, a diferencia del caso de la vía. Así dijimos en el DAF anterior. Ahora estamos en estos DAF en la página Mem Gimel. Entonces bien la Mara dice, Bebait Name, y dice, yo entiendo, también en la casa no son la entrada para que cumplir lo que dijo Rabbi Yohanan, tiene que ser que la tumá y la vía sean a la vez. Y como son a la vez, entonces ¿qué pasa? Se considera que va a recibir dos ciclos de azote. Pero dice la Mara dice, Bebait Name, también en la casa, no entiendo, ¿qué van de Ail ya de el momento que él mete la mano primero? La forma de entrar, entra primero la mano o el pie o la mano a la casa, y Istaav se considera que ya se impurificó. ¿Por qué? Porque nada más el introducir la mano en un cuarto donde hay un metro aleno, se considera que ya se impurificó. Pero no se considera vía, no se considera que entró al cuarto hasta que entra la mayoría de su cuerpo. Entonces ya se impurificó. Entonces, Kiail Kule Hai Tamehu. Entonces cuando él cuando él introduce la medida, o sea, el rob, la mayoría de su cuerpo, ya estaba impuro. Entonces, si ya estaba impuro, entonces no podemos cuadrar lo que dijimos antes, que la vía y la tumba es a la vez, como dijo Rabbi Yohanan. Entonces no se entiende lo que dijo Rabbi Yohanan. Entonces la demás responde, el Amar Rabbi Elazar, Tzeraf Yado, si la en verdad, como dijimos ahora, Tzeraf extendió su mano dentro del cuarto donde está el med, ahí tienes razón, Mishut Tumat Ika, esa persona, el Nazir, se impurifica y va a recibir Malkut por impurificación, Mishum Bia Leka, pero no va a tener problema que de la Tumá por el Malkut por entrar a un Ogel o un cuarto de Ayumet, seguro que no, pero porque ya se impurificó y no a la vez, porque ya su mano ya había entrado. Ahora, pero de Tzeraf, pero si él Tzeraf Gufo, o sea, contrajo su cuerpo, pegó sus manos para entrar su cuerpo a la vez, entonces ahí Tumá obvia Beadadá de Katul, la Tumá de la impurificación de un met, y aparte entrar a un lugar donde hay un met, vinieron a la vez, y ahí se cumplen las dos ciclos las dos prohibiciones, y por lo tanto los dos ciclos de Malkut. Dice la Gemara, ya no entiendo, Hayef Shardelo Ail Hotmo Berresha, Penagile tu mano, esto es imposible, no cuadra, porque es imposible que no entre primero la nariz en un principio. Si entra la nariz primero, ya Nagile Tuma, ya la impureza recayó sobre la persona, sobre el nazir, por entrar por contacto en un lugar donde hay un met. O sea, un met en un cuarto es como que si todo el aire está es parte del met. Entonces ya al meter la nariz al cuarto es como si la nariz tocara el met, igual es lo mismo. Entonces ya se purificó la nariz y no ha entrado el rob la mayoría del cuerpo, entonces no sirve esta respuesta. Dice la Mara, tiene razón. Él amarraba Ignis Yado
si metió la mano, bueno, en verdad el Rosh dice Roshó porque cuadra mejor con lo que la Gemara viene, entonces hay que leer mejor Roshó. Dice, Ignis Roshó, si el Nazir metió la cabeza primero, entonces Mishun Tuma Ika, obviamente que es como si tocara la cabeza el cuerpo del Met y tiene Tuma, Mishun Bialeka, pero todavía no entra a la medio de su cuerpo, que dice que no pasó la prohibición de entrar a un cuarto de un Met, entonces por tanto, al no ser a la vez, solamente va a recibir un solo azote. Ignis Gufo, pero si la persona, el Nazir, metió su cuerpo primero, ¿cómo? Porque echó la cabeza hacia atrás, dice el Rosh. Entonces, su cuerpo entra primero, entonces Tuma obvia de Katia. Entonces, vamos a encontrar que la Tuma, la impureza y la entrada a un cuarto donde hay un Met va a ser a la vez, y está perfecto, conseguimos las dos provisiones, y fue lo que dijo Rabbi Yohanan en el DAF anterior, excelente. Pero es imposible que no haya entrado un dedito de los pies antes. Y ya la tuma ya había recaído sobre él, entonces la impureza. Entonces así ya no funciona, ya no es a la vez. Dice la Mara, el amarrapa te aplica ropa, que gonchi nichnas beshidat te va a migdal. No, la única forma es que al Nazir fue lo mismo, ¿no? Lo metieron en donde el Nazir lo metieron en una caja. Shidat, Teva, Umigdal son tres tipos de cajas, en donde esas cajas están hechas de una forma, de un material, en donde no recibe impureza en lo que está adentro. Y por lo tanto, Ubaja veró, y vino el amigo, Ufarame alabeta maazeba, y rompió y retiró la tapa de arriba, y ahora quedó descubierto la tapa arriba de las cajas estas, ¿no? De los armarios, estos tres tipos de armarios, este tipo de cajas. Y quitó la caja, quitó la tapa, y ya entonces ya ahorita ya se acabó la interferencia que había entre el aire del lugar con el Nazir, porque antes con la caja, el armario era una interferencia y eso hacía que la tuma no le tocara al Nazir, pero ya se abrió, ya entra. En ese momento, y explica el Rosh que el Nazir tuvo que haber ayudado, porque si no, ¿qué culpa tuvo, no? Y aparte de Tumá obvia, de Katia. Entonces la Tumá, la impurificación, que es que el aire toca al Nazir, y el hecho que entró a un cuarto donde estaba el Met, vinieron a la vez y conseguimos entonces la prohibición que dio Rabbi Yohanan en el shiur anterior. Muy bien. Mar Bar Rabbi Yosef Amar, y te va a traer otra respuesta. ¿Cuál es otra respuesta? Dijo Mar Bar Rabbi Yosef, que donde hay el que su gozés. No, el Nazir entró al cuarto y la persona que estaba adentro estaba moribundo, gozés, no estaba muerto. Y salió el alma de este señor, del moribundo, cuando él estaba yati, cuando el Nazir estaba adentro, en el lugar, sentado. De Tumá ubía vedada de Katian, y la Tumá, la impureza, y ¿por qué? Porque tuvo contacto con el aire que está impuro y la entrada al lugar fueron a la vez, y por lo tanto conseguimos el caso perfectamente. Muy bien, seguimos. Tadorobanan, dice la Baraita, dice el versículo Lejaló. ¿Qué significa Lejaló? Aquí está hablando de qué? De un Cohen, no se puede impurificar, pues se profana su santidad. Lejaló. Entonces, por Lejaló también viene la palabra halal, cadáver, para enseñarme Yamut. O sea, si el Cohen no transgrede hasta que toque a la persona que no está halal, muerto. Pero si está moribundo, no. Rabbi trae otra fuente. ¿Cuál es la fuente? Una fuente en Nazir, que dice de que el Nazir no se puede impurificar, no se puede impurificar bemotam, inclusive con sus familiares cuando están muertos, bemotam. Quiere decir que bemotam lo itamá por el pasú. Cuando están muertos no se pueden purificar. Quiere decir Yamut. ¿Qué dice Yamut? Quiere decir que tienen que morir mamás. No es que están moribundos. Dos fuentes, uno del Cohen, uno del Nazir. Pregúntale a Mara Maibenaijo, ¿qué diferencia hay alágica entre las dos? ¿O qué diferencia hay entre las dos fuentes? Porque entre las dos fuentes, lo mismo al final, ¿no? O sea, de Cohen yo puedo aprender para el Nazir, o al revés. ¿Para qué se faltan dos fuentes? Amar Yohanan,
Dijo Rabbi Hanan, tiene razón, no hay ninguna diferencia, solamente es mashmaut dorshim y kabenaijo, solamente el entendimiento de la explicación de los versículos es la diferencia, que uno aprendió de este versículo, otro aprendió de otro versículo, y cada uno tiene la verdad de ese versículo, no del otro. Eso es toda la diferencia, pues no hay una diferencia lógica. Para la Kish Amar no sí hay diferencia lógica. Gosés y kabenaijo, para la Kish la diferencia es gosés. El moribundo de que le manda amar el que aprendió del pasuk de quien del Cohen, que es mi lejaló del pasuk, de que no se puede profanar, que vimos que la palabra lejaló es afilu gosés, incluso de que está moribundo también se puede, también está la prohibición, porque si la palabra dijimos que lejaló es halal, porque cómo llegamos al moribundo, ¿por qué? Dice el Rosh, porque esta opinión sostiene que Rob Gosesim la mut, la mayoría de los moribundos se mueren. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa? Entonces decimos que para esta opinión, que Tanakama, que aprendió de quién, aprendió del pasuk del Cohen, te va a enseñar que a Filu Gosés está prohibido tocar. Y le manda amar Memotam, pero el que opinó que la fuente es la palabra Motam, que era en el tema de Nazir, que era Rebbi, dice Motam, pone, es decir, muerte jamás. Dice Hachi Amut In. Dice, hasta que se mueran, entonces está la provisión. Gocéslo, pero si está gocés, no hay provisión y si lo toca no pasó nada. Muy bien, perfecto. Entonces serían las, según Relakish, la diferencia lógica entre el que aprendió Lejaló y el que aprendió por Motam. Pregunta de Maral, manda Mar Lejaló, y dice, me Lejaló, el que opinó, la opinión que dijo que aprendimos de Lejaló, Haketi de Motam. ¿Qué hace con el versículo de Motam? Porque según este camino que la Gemara está tomando, que es Relakish, es una diferencia lógica. No es que los pesukim no entienden diferente y no sé qué, como dijimos antes, Rabbi Yohanan. No, todos los dos pesukim aparentemente vienen para lo mismo y eso no puede ser. Por eso la Gemara pone que el que opina que le jaló, que es la opinión de Tanakama, ¿qué hace con Memotam? Y se me vaya el L que de Rebbi, el Memotam hace falta por una laja que dijo Rebbi. ¿Cuál fue la laja que dijo Rebbi? De Tania Rebbi Omer, Memotam eno metame, a ver, metame benegatau u bezibatam. Para enseñarlo de qué, que la prohibición del Nazir, porque este pasú que está hablando del Nazir, para empezar lo mismo para los dos, es que en el tema de muerte es que está prohibido que ellos se purifiquen. Pero otro tipo de impureza, por ejemplo, de lepra o de zav, esas dos sí se pueden purificar. O sea, la Torah fue meticulosa con la impureza de muerte, pues hay varias impurezas. Olman de Mare Motam, pero entonces la otra opinión que dijo que es Memotam, que es Rebbi, Jaime Valle Lele, entonces va a estar de acuerdo que Motam viene para esto, ¿no? Entonces si es así, entonces le queda un problema, que es cómo aprender el caso de que tiene que ser Dafka cuando muere. Dice la Mara, si es así, que este pasuk vino para esto, le macará bemot, que me digan nada más la palabra bemot, y yo hubiera aprendido que solamente viene a enseñarme que se pueden purificar el Nazir o el Cohen cuando alguien tiene lepra, no hay problema. Vaya Motam, ¿por qué la Torah dijo de Motam con una mem de más? Shaminatarte, para enseñarme dos cosas. ¿Qué te diga dos cosas? Una es que solo está prohibido cuando se muere, y otra cuál es, como dijimos ahora, que está permitido en el caso de la lepra. Ulman de Amar, muy bien. Ahora, según el que opina que todas las fuentes de Motam, que es Rebbi, ¿no? Haketiv le jaló, ¿qué hace con el pasuk le jaló? Le jaló viene el aji judeata, para eso vendría para él. ¿Para qué? Benishenu mejulal. Para enseñar que la Torah prohibió, aquí es un Cohen, pero igual es un Nazir, un Cohen, impurificarse solamente cuando eno mejulal, cuando no estaba profanado, no estaba impuro de antes. Yatzá, sale un Cohen o un Nazir, Shemejulal Beomet, que estaba ya impuro, que no hay provisión de que de volverse a impurificar. O sea, bueno, aunque nosotros vimos en la página anterior, ¿se acuerdan que hay más loquet? Si no hay provisión, ¿qué quiere decir? Que un Cohen, si está impuro, se puede volver a impurificar. Eso es lo que dijo la Gemara. O no hay provisión de volverse a impurificar. Eso fue lo que dijo la Gemara. Pero eso solamente es cuando el Cohen estaba enchufado a una tumá
y toca otra, o incluso que no esté enchufado o no esté tocando de Tomás. Acuérdate más lo que saldría aquí que un Cohen entonces podría entrar a un cementerio hoy en día sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ya está impuro de antes. Al estar impuro de antes, ya no cae ninguna impureza nueva. Según esta Gemara, habría que analizarla con el DAF anterior, que solamente iría con la opinión que dice que no hay tumá tras tumá sencilla, ¿no? Sin oje, ¿no? Sin entrar a una casa. No hay tumá tras tumá, pero solamente la otra opinión, que sí hay. Solamente cuando está tocando un met y toca otro met, no hay problema, ahí sí habría problema para el Cohen hoy en día. Bueno, entre paréntesis, ese es basado en esa foto. Ok, Ulman de Amar, ahora, el que opina entonces, el que aprendió esta alajá, la alajá que vimos original, ¿no? Del Gosés, no Gosés, es Miléjalo, que aprendió el pasú Miléjalo. Jaime Vallelele, Jaime Bará. Esta opinión que está en acá, utilizaría el pasú Léjalo para lo que vamos a estudiar. Que no hay tumá tras tumá. Entonces, ¿cómo dijo que se usa para otra cosa? Dice el Maraín que dice la Gemara, así que viene para esto solo. Lema cara leajel, hubiera hecho leajel solo. Mai léjalo, ¿para qué dijo la léjalo? Una bab de más, shomina tarde. Aprendemos dos enseñanzas. Una, que es la que dijimos que no hay tumá tras tumá. Y la otra, ¿cuál es? Es que la prohibición de el gosés, según Relakish, no puede tocar un gosés, un Cohen o un, según esta opinión, ¿no? Un Cohen o un Nazir. Muy bien. Meiti, pregúntale a Aymara. Todo esto basado en el camino de Relakish. Meiti, Adam enometame el hace nafsho. Hay una Mishnah de Forash que pone que la persona no se impurifica él mismo, no entra en modo impureza, él hace tetzenafsho hasta que salga su alma por completo. Beafilo meguyat, incluso que ya estaba picado lo alenu por heridas. Beafilo gozes, beafilo moribundo. No entra en modo impureza hasta que salga su alma por completo. Le manda más déjalo. Pero según la opinión que fue el déjalo que está en la cama, que él dijo de que gozes también el Nazir no puede tocar ni el Cohen. ¿A qué tal de nombre también? No entiendo. Me acaba de decir que gozes no hay problema. Y se llamará no. Te voy a explicar. Linean tamuye. Para el tema de tamuye, ¿qué significa? Para el tema de que esta persona entró en modo impureza de met, es ahí sí, hasta que el alma no sale de él, no está en modo impureza. Por lineana jule, por el tema de que el Cohen o el Nazir tiene provisión de profanar su santidad con estas personas, hay y tajil, sí se profana a través de un gozés. O sea, que el goz, para no profanar su santidad del Cohen Nazir, tiene razón, no puede tocar ni un gozés, pero para que el gozés se vuelva modo impuro de met, tiene que morir mamás. Muy bien, interesante, seguimos ahí, va. Amar Rav Hizda. Amar Rav, Niktar Roshon Shel Aviv. Lo leen una persona que le cortaron la cabeza al padre, y este era un Cohen. Y sabemos que el Cohen se puede purificar por el padre, uno de los 7 familiares. Eno mitamelo, no se puede purificar y ocuparse de la cabeza del padre. ¿Por qué no? O del cuerpo, las dos cosas, ¿no? Porque Maitama, dice el pasuk, Amar Kera, dice el versículo, Maitama, ¿cuál es el motivo? Amar Kera, dice el versículo, Leaviv. ¿Qué significa Leaviv? Que el Cohen se puede purificar por el padre, Bismashu Shalem, tiene que estar completo. Velo Bismashu Haser, por si está incompleto, partes no se puede. Muy bien. Esto lo dijo Rav Hizda en nombre de Rav. Ámale Rav Hizda, ámale Rav Nuna, pero lo dijo Rav Nuna, él entonces es así. Kaazil bekafta de arbón. Si la persona está caminando en un befacta, facta de arabot, un lugar de qué, un lugar que está desértico, un lugar asolado, solo, como el valle de Arabot, y obviamente que un lugar así lo emboscaron ladrones. Ufascu Agad y le cortaban la cabeza ladrones a este señor. Ajiname de Loli Temalek. ¿Qué quiere decir? Que lo va a dejar el hijo que es
Cohen lo va a dejar así. No entiendo. Amarle le respondió aquí Rav Hizda, Met Mitzvah Kamar, de todos estos Met Mitzvah. Obviamente que esto ya es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué? Porque ahora se vuelve un Met Mitzvah. Un Met Mitzvah es un Met que en un principio no tiene nadie que se ocupe de él. Y entonces en este caso se volvería Met Mitzvah. ¿Y qué pasa? Hasta Yeshlomar ahora nosotros decimos Beajarin y Mejayev, si es el cuerpo de otra persona, el Cohen está obligado, si él está por ahí, el Cohen está obligado a ocuparse de él, porque la Torah me dijo que está obligado el Cohen en purificarse por un mitzvah, aunque sea cualquier persona, aunque no esté completo. Beaviv, lo kosheken, si es el padre con demás. Entonces no hay pregunta, porque el mitzvah no importa Shalem, no importa completo. Entonces seguro puede. Pregunta la Mara, ¿hay mes mitzvah? ¿Y esto es un mes mitzvah? Esto no es un mes mitzvah. Porque Beataña, dice la Baraita, es un mes mitzvah. ¿Qué se llama mitzvah? Kol she'elo kobrim. Todo aquel que no tiene kobrim. ¿Qué significa que no tiene kobrim? Que significa kore, beajarim, y se que diga lo kobrim, que kore, beajarim, onimoto. O sea, ¿qué se llama mes mitzvah? Kol she'elo kobrim. Todo aquel que no tiene quien se ocupe de él, ¿no? Ahora, Coré, si el muerto llama de Ajerim Onímoto y sus Ajerim, sus familiares, le responden para ocuparse de él, ya es de mitzvah, no se considera mitzvah. No es que el muerto llama, el muerto no va a llamar. Quiere decir, si llamara y tuviera gente que se ocupe de él, esa es la cabana, entonces ya no se considera mitzvah porque tiene que se ocupe de él. Pejaid Levara, y el caso nuestro aquí tiene un hijo, no entiendo. No, que van de casa y Beuro. ¿Por cuánto que fue que está en el camino? Un lugar desolado. Un lugar desolado. Ahí dijimos que era en el valle de qué. ¿Dónde era el valle de Arabot? Un lugar desolado. Es que Minshelo Corindame es como si no tuviera quien se ocupe de él, porque en este caso, ¿quién va a estar por ahí? Entonces se considera Met Mitzvah. Y por lo tanto, entonces, el hijo tiene que ocuparse de él, porque no va a haber nadie por ahí que se ocupe de su padre. Ok, Meti, la que más es una pregunta. Vamos a ver. Una pregunta dice, la Torah pone la itama. El Cohen se puede purificar por ella, que es la hermana no casada, que no estuvo con hombre. Con ella también se puede purificar el Cohen. Ahora, eso está totalmente de más porque no hacía falta decirlo. Entonces, ya está repetido. ¿Para qué vino entonces? Para enseñarte que a ella, la hermana, Mitamé, se puede purificar, pero Mitamé le varía. Por si está por partes, no está completa, no se puede purificar por ella. Lefi, Sheno Mitamé, leer Minahai Shelaviv. ¿Por qué? Porque el Cohen no puede purificarse ni siquiera por un miembro del padre cortado cuando estaba vivo. Cuando estaba vivo, imagínense. ¿Cuánto y más? No se puede purificar por un miembro cuando está muerto, porque aparte ya estaba muerto. De la hermana aquí, ¿no? Aquí está hablando del padre o de la hermana en estos casos, ¿no? Aval, pero, Mahazir hu al etzem que se ora. Pero después que enterraron, si en un caso ya enterraron el cuerpo de la hermana en este caso, o cualquier familiar, el Cohen puede volver al lugar el lugar de los acontecimios, incluso si quedó ahí un huesito que se ora como el tamaño de una cebada, ¿para qué? Para enterrarlo junto al padre o la hermana, lo mismo. Te vemos aquí, incluso ¿por qué dice cebada? Porque es la medida mínima de impurificación, que impurifica. Entonces vemos aquí que está volviendo por una impurificación. Entonces la Gemara concluye, ¿qué va a orar? ¿Qué es esto que dijo la Baraita que puede volver por un hueso del tamaño de ese orar? ¿La membra de Hime Hazar Purta? ¿Acaso no nos viene a enseñar de que incluso que Hazer, mi Hazar es Hazer, parte del cuerpo, se puede volver por él? ¿Por qué? Porque si no fuera así, entonces no pudiera el hijo, si le fuera permitido, el hijo como está volviendo por él, no podría volver por él.
¿Cómo pues? Entonces, ¿cómo vamos a responder esta contradicción? Dice el Maralo, esta baraita que me trajiste ahorita es la Aji Rabi Aji. Es Rabi Yudá que sí permite purificarse por el padre o familiar, incluso que no esté completo. Y todo lo que vimos antes, que era Rav Hizda, que prohibió, es a los jamín que discuten a Rabi Yehuda. Bueno, muy bien. ¿Y cuál es la fuente de Rabi Yehuda? Aquí está una baraita. Rabi Yehuda Omer, dice el pasuk, como dijimos, ¿no? La hermana, la Itamá, sobre la hermana Mitamá, se puede el Cohen impurificar, Veno Mitamá le barea, pero no se puede impurificar por sus miembros. Quizás que si esos miembros están, si no estaban sus miembros separados del cuerpo. She'eno Mitamá al Ereminahai Shel Aviv. ¿Por qué? Porque no se puede impurificar ni siquiera por un miembro del padre cuando estaba vivo. Entonces tampoco obviamente cuando está muerto, obviamente. Aval Mitamehu le Eder Minamet Shel Aviv. Pero sí se puede impurificar por un miembro que cortaron del cuerpo del padre. ¿Cuándo es esto? Una contradicción. Me acabas de decir arriba que no se puede. ¿Cómo ahora dice que sí se puede? No, pues estamos hablando que ya estaba, explica el Rosh, ya estaba impuro de antes. Cuando estaba impuro de antes, sí se puede impurificar por un miembro del cuerpo del padre. Te quiere decir entonces que esta es la opinión de Rabi Yehuda de que como ya se había impurificado por el cuerpo del padre, entonces se pueden ocupar del miembro que quedó del padre por ahí sin ningún problema. Ok, ve a Tania, dice la Gemara ya va, pero hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? O sea, quiere decir que ese sería el pshat de la baraita antes, ¿no? Que puede volver por el huesito del padre era porque ya está impuro de antes, ¿no? Ve a Tania, dice la baraita, Rakahana, dice ve a Tania Rakahana, Rebilez de Beyakov. Hay una baraita que el señor Rakahana, dentro de las baraitot que se estudiaron en nombre de Eliezer ben Yaakov. Las baraitot que se estudian en el nombre de Eliezer ben Yaakov, dice el Talmud, son pocas, pero siempre son alajá. ¿Qué dice ahí? La mitamá, sobre ella se pueden purificar otra vez. La mitamé, ver mitamé la berín, pero no se puede purificar por los miembros de ella. Prat, para excluirte, le kazait minamet, un kazait, cuando quedó un kazait, 28 gramos del met, que es una medida importante, o kazait netzel, o un kazait de carne que está un poco descompuesta, un melot arbat rakav, o también un kazait de qué, como el hollín que sale de la carne. Dice, Yahol lo itamal le shidra ugulgol. Tú puedes pensar que no se puede purificar por la shidra ugulgol. El Cohen se puede purificar porque por la shidra, por la columna vertebral, o por la cabeza de la hermana urrobiana, o por la mayoría de su esqueleto, o robiniana, o sobre la mayoría de sus dos miembros de ella. Que tif el pasuk, Marta alejem. Que tica Marta alejem. O sible hakatuf tu majeret. Viene a enseñarte que hay otra tumá, otro tipo de la impureza del tema que el Cohen el Cohen tiene permitido purificarse por ella. Vamos a llegar hasta la Mishnah. Yahol lo itamal le shidrau el gole tu rubiano shalajerim. Tú puedes pensar que no se puede, el Cohen no puede purificarse por la shidra, la columna, o el gulgol, la cabeza, o la mayoría de su esqueleto, la mayoría de sus miembros, de alguno de otros sus familiares, sino solamente a la hermana, porque ahí por el pasuk habla la hermana. A Marta, tú vas a decir, más jotomi uge, ¿de qué tiene la hermana especial? Shigufato luibo, que el cuerpo de ella está dependiendo de él, quiere decir que tiene que ocuparse de ella para enterrarla, y por lo tanto se permite purificarla. Entonces, por lo tanto, un metamé se puede purificar el shidra o el golet
por la columna y por la cabeza, y la mayoría de su cuerpo, la mayoría de sus miembros. Y dice, no, si es así, Afkol, también todos los casos, según Fotaloibo, que todos los demás familiares, que los cuerpos de ellos están dependiendo de él para ser enterrados, también se va a purificar. ¿Por qué? Por la columna, la cabeza, por la mayoría de su esqueleto y por la mayoría de sus miembros. Quiere decir que no solamente como el caso de la hermana. Vemos aquí que esto no va como Rav Hizda, que Rav Hizda prohibió al Cohen purificarse. ¿Por qué? Por cuerpos no completos. Dice la Mara, Ajiname de Rabbi Yehuda. No, esta baraita también es Rabbi Yehuda. De Rab de Amar y Rav que prohibió, Baki Haitana, como este Tana de Tania, Maaseh Shemet Aviv Sherabi Yitzhak be Ginzak. Una historia que murió el padre de Rabbi Yitzhak en Ginzak. Y vinieron a avisarle hasta que lo encontraron, imagínense, después de 3 años. Ubay vino Beshaale de Rabbi Yoshua ben Elisha y fue y le preguntó a Rabbi Yoshua ben Elisha Be'arbaz de Kenim, los 4 Jamim de Kenim que Sheimon están con él, si él puede sacarlo de Ginzak y llevarlo a su lugar. Porque, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué? Porque se van a purificar. De Ambrulo y le dijeron no hay problema. ¿Por qué no hay problema? Le aviv bisman sheu shalem. No, solamente no hay problema, no, que no, está prohibido. Y dice, ¿por qué? Porque pone, solamente se puede purificarse por el padre cuando está completo. Y sheu shalem, no cuando está faltante, no está completo. Y por lo tanto aquí no está completo y por lo tanto tiene prohibido de llevarlo y tocarlo. Como era Cohen, no podía llevarlo porque según esta opinión, el Cohen solamente, que era rafista, solamente se puede purificar cuando está el por Shalem y no cuando todo no está completo. Que esa es la otra opinión rápida que sí permite. Bueno, entonces nos veremos en el próximo DAF. Bye.